Muy buen día, bienvenidos una vez más. Nuevamente traemos una historia de un miembro de la audiencia. Vamos a escuchar la historia de Luis. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos a toda la audiencia. Los empecé a oír en Spotify y me engancharon. Me gustaría platicarles de algunas de las situaciones que pasaron mientras vivía en casa de mi madre, y que hoy en día no me explico por qué pasaron así, pero tengo unas ideas vagas al respecto. Desde que nací viví en una familia incompleta, ya que mi padre falleció cuando yo era pequeño y mi madre trabajaba todo el día para poder llevar los gastos de la casa, por lo que nos quedábamos mi hermano y yo prácticamente todo el día con mi abuelita. Ella fue quien realmente nos crió. Era una mujer bastante devota de la Iglesia Católica y tenía bastantes contactos en la parroquia de la colonia. Su fanatismo llegaba a tal caso que a diario acudía a la iglesia, ya fuera a rezar un rosario, a apoyar al cura o simplemente para hacer alguna oración. La mayoría de las veces se encomendaba a las ánimas del purgatorio. El caso es que conforme crecimos, nos fuimos despegando poco a poco de la religión. Al llegar a la adolescencia, como toda persona que ha pasado por esa etapa, también nos distanciamos un poco de la familia, con algún que otro conflicto menor la mayoría del tiempo. Una tarde estuve peleando con mi abuela sobre algo que ahora ya no recuerdo, pero que siento que desencadenó una serie de cosas que hasta el momento no me puedo explicar. Habíamos discutido y yo salí enojado de la casa a divertirme con algunos de mis amigos en unas canchas cercanas ahí. Recuerdo que dije cosas feas, pero nada tan fuerte que no hubiera mencionado antes. Les digo esto porque todo el resto de la tarde me sentí bastante intranquilo. En mi mente resonaba la discusión. A pesar de que estaba con mis amigos, no podía concentrarme en todo lo que hacía. Conforme transcurría la tarde, el sentimiento de intranquilidad también iba creciendo. Pues después de un rato, sentí como si alguien o algo nos estuviera viendo fijamente. Esa sensación de asedio e inquietud que puedes percibir cuando notas que alguien que no conoces te observa fijamente durante un lapso prolongado. Al principio no lograba ubicar de dónde venía aquella mirada penetrante que seguramente estaba conjuntándose con la intranquilidad de la discusión que tuve un rato atrás con mi abuela. Sin embargo, no fue sino hasta eso de las 8 de la noche, cuando todo ya estaba poniéndose oscuro, que a lo lejos noté a un hombre vestido de pantalón y chaqueta de color negro mirándonos directamente. Estaba a unos 30 o 40 metros donde iniciaba el área de las canchas del fraccionamiento. No parecía ser alguien que hubiera visto antes por el lugar. Supe que tenía un rato observándonos, porque en cuanto lo vi un escalofrío me recorrió por el cuerpo. Además de que lo estuve vigilando de reojo por un rato. En ningún momento nos quitó la vista de encima. Sobre todo porque habíamos varios grupos sobre la cancha. Algunos de ellos se iban disolviendo poco a poco y otros simplemente se iban del lugar. Pero el hombre de negro no despegaba la mirada sobre el nuestro. Cerca de las 9 decidimos que sería un buen momento para regresar a casa. Curiosamente, cuando empezamos a dirigirnos de regreso, tomando la ruta en dirección hacia donde él se encontraba,
Simplemente se dio media vuelta y lo perdí de vista a los pocos metros de que habíamos iniciado el regreso. Al llegar a casa, yo seguía bastante alterado por la situación que había tenido con la abuela por la tarde. Y aunque me sentía intranquilo con la discusión resonando en mi cabeza, mi orgullo me hizo que no le dirigiera la palabra a mi abuela esa noche. Sin embargo, mi madre me dio un regaño por lo que había pasado. Seguramente mi abuela ya le había contado lo que había pasado. Recibí el regaño, pero seguí con mi orgullo en alto, sobre todo en la postura de no disculparme. Incluso, aunque vivíamos en un departamento pequeño donde compartíamos el cuarto todos para dormir, esa noche decidí quedarme a dormir en el sofá. Estaba en el cuarto contiguo de la sala. Antes de irme a dormir, mi abuela me deseó las buenas noches. Me dijo que iba a dedicarme una oración para que descansara. Yo simplemente le dije que gracias con un tono bastante despectivo, mientras me daba la vuelta en un sillón para darle la espalda. Un rato después pude escuchar cómo se encomendaba a las ánimas del purgatorio antes de irse a dormir, pidiendo por mí desde el otro lado de la pared, cosa que me provocó un escalofrío antes de poder ir a dormir. Sin embargo, no le di importancia en ese momento. A mitad de la noche, sentí que el ambiente en la casa se estaba volviendo muy denso, tanto que me provocó interrumpir el sueño. De alguna manera, sentía algo muy similar a lo que había pasado durante la tarde en las canchas. Esa inquietud de una mirada penetrante enfocada en ti. Me sentía pesado. De alguna manera era como si la pesadez del ambiente me provocara algún tipo de parálisis. No sabía qué pensar, ya que además el aire del cuarto se sentía viciado y helado. A pesar de que estaba cubierto con un par de cobijas, sentía como si los vellos del cuerpo se me erizaban. De repente, sentí como el presentimiento de ser observado se intensificaba, provocando que una ráfaga de viento helado me cruzara por la nuca, haciendo que se me erizaran los vellos del cuerpo. Inmediatamente después, comencé a escuchar y a sentir como si alguien me estuviera respirando sobre el cuello. Era una respiración pesada y lenta que, en lugar de dar calor como normalmente lo haría cualquier respiración de una persona, esta me provocaba escalofríos. Cada que el aliento de aquella cosa se posaba sobre mi espalda, sentía como los vellos del cuerpo se me erizaban. Traté de girar lo más rápido que pude para tratar de ver qué era aquello que acechaba mi sueño. Pero al dar la vuelta, sentí como la sangre se me iba de la cabeza a los pies, dejándome un hormigueo espeluznante sobre todo mi cuerpo. Justo delante de la puerta, a unos 2 metros de mí, se posaba una sombra que parecía ser un hombre de por lo menos 2 metros de altura. Aquella cosa era completamente oscura, ningún color resaltaba sobre él. Por un momento pensé que tal vez mi hermano quería jugarme alguna broma, sobre todo por lo que había pasado con mi abuela por la tarde. Pero él apenas era unos centímetros más alto que yo en aquel entonces, pero la figura que se había posado frente a la puerta lo superaba por mucho en altura. Al verlo bien me quedé paralizado, no sabía qué pensar. Tenía miedo. Saqué fuerza de no sé dónde, tratando de hablar o gritar, lo que sea que saliera de mi voz. ¿Qué quieres? Fueron las palabras que salieron de mí. Aquello solo permaneció de pie volteando en mi dirección sin decir nada. ¿Quién eres? Volví a mencionar, pero no hubo respuesta. Aquella figura sombría elevó su mano para apuntar en dirección a la puerta del cuarto, lo que me hizo que me distrajera por un momento y volteara hacia allá. Lo perdí de vista por un momento, y al voltear de nuevo hacia él, un hormigueo y escalofrío me recorrían por el cuerpo. Pues, cuando enfoqué mi vista en dirección hacia la puerta, la figura sombría ya no estaba ahí. Me levanté temeroso y fui en dirección al cuarto para ver si algo había pasado dentro. Todos seguían durmiendo, cual si todo aquello no hubiera pasado en realidad.
Lentamente me dirigí a la cama con mi hermano y traté de dormir de nuevo. Estaba temblando, pero después de un rato logré hacerlo. Me quedé dormido. Seguía teniendo intranquilidad durante la noche. No recuerdo específicamente qué soñé, pero tampoco recuerdo que haya descansado mucho del todo. Por la mañana, seguía sintiendo miedo e inquietud por lo que había pasado la noche anterior. Sin embargo, no le dije nada de lo que viví a nadie esa noche. Para mi mala fortuna, las cosas no pararon ahí. Me gustaría contarles, pero creo que será en otra ocasión. Gracias por escucharme. Y así llegamos hasta donde nos han hecho saber de esta historia. Si te gustaría saber cómo termina, en la descripción encuentras todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Sobre todo, síguenos en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. Activa la campanita para saber exactamente cuando subamos la continuación de esta historia. Déjame en los comentarios si has pasado por una situación similar o qué te pareció el relato. Asimismo, puedes hacernos llegar tus historias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.